Bien, ahora vamos a ver la prueba de Galatz y la de Poch-Viñal. En la prueba de Galatz, sí, ustedes la van a tomar con un Weber lateralizado. ¿Por qué? Porque tienen que pedirle al paciente que se ocluya el oído opuesto, ¿sí? O sea que si él tiene un Weber que lateralizó hacia el oído derecho, ustedes le van a pedir que se tape con el dedo así el oído izquierdo. Entonces, van a volver a poner en vibración el diapasón, se lo van a poner en la frente o en el vértex, según donde hayan tomado ustedes la prueba de Weber a ese paciente, van a elegir el mismo punto y van a esperar la respuesta del paciente, que puede seguir, que es insistir, que sigue escuchando en el oído derecho o que ahora escucha en toda la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El paciente que tiene una diferencia importante entre los umbrales que tiene este oído con hipoacusia conductiva y el opuesto, que puede ser otra conductiva de menor grado o puede ser audición normal, lo que yo busco saber es si la diferencia que hay entre ambos es importante o no. Entonces, si con la simple oclusión ahora el paciente me dice, lo escucho en toda la cabeza, un poquitito más fuerte en este, pero no, ahora cambia en toda la cabeza, quiere decir que la diferencia entre ambos no es tan importante, no es tan grande. Ahora, si el paciente, por ejemplo, al ocluirse el conducto, sigue en su postura de que sigue escuchándolo en el oído derecho, entonces quiere decir que la diferencia de grado que yo tengo entre la hipoacusia conductiva del derecho y del izquierdo es importante. O la diferencia de grado que hay entre la hipoacusia conductiva que yo tengo acá, que puede ser leve o no, y el de audición normal, es importante o no. Puede pasar que si es leve y audición normal, y esta es leve, pero es muy mínima la pérdida que yo tengo, puede ser que logre equipararlo. Ahora, si ya estoy frente a una hipoacusia de leve a moderada, difícilmente que yo revierta la lateralización de Weber con la simple oclusión del oído opuesto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan de una hipoacusia conductiva moderada, estamos hablando de una pérdida entre 35 y 50 decibeles. Y si ese paciente tiene una pérdida de 35 o 40, ya no la voy a compensar con la simple oclusión. Entonces el paciente va a seguir insistiendo en que oye en el oído derecho, ¿sí? O sea, en el oído donde tiene la hipoacusia conductiva. O donde tiene la hipoacusia conductiva de mayor grado, si es bilateral, pero de diferente grado. ¿Está claro? O sea que cuando ustedes ocluyen el conducto, esperan la respuesta del paciente, que puede ser que continúe escuchando en el mismo oído hacia el cual lateralizó en Weber, o puede que ahora lo escuche en toda la cabeza. Entonces yo, por ejemplo, tengo el paciente que lateralizó Weber hacia el oído derecho. ¿Qué hago yo? Le pido, bueno, ahora usted se va a tapar el oído de esta manera, y yo le voy a volver a colocar el diapasón en la cabeza y usted me va a decir si lo sigue escuchando en el mismo oído o lo escucha en toda la cabeza. Le pongo ahí, el paciente está con el oído ocluido y me dice que lo sigue escuchando en el oído derecho. Entonces, esta prueba no tiene notación, pero corroboramos que la diferencia que yo tengo entre esta hipoacusia conductiva y esta hipoacusia conductiva es importante. Hay una diferencia de grado bastante importante, que no logro, ¿no es cierto?, equiparar con la simple oclusión, ¿no es cierto?, esa hipoacusia conductiva. Es una prueba que no tiene notación. Y por último tenemos la prueba de Poch-Viñal, que es una prueba, ¿no es cierto?, que ustedes la van a tomar cuando tienen un Weber, ¿no es cierto?, también en el cual ustedes creen que es dudoso el resultado, no por lo que el paciente les dice, sino porque tenían mucho ruido en el ambiente. Entonces la vuelven a tomar, pero pidiéndole al paciente que se tape ambos oídos. Entonces lo hacemos que se tape así, los dos conductos, que apoye directamente el dedo sobre el trago o lo ponga adentro, es indistinto. La cuestión es que yo voy a impedir, ¿sí? No voy a impedir, voy a lograr ponerlo a los dos oídos en igualdad de condiciones. Obviamente que lo voy a hacer con un Weber lateralizado. Entonces, si el paciente lateralizó de nuevo, sigamos con el mismo paciente al oído derecho, yo quiero tomar esta prueba, lo tapo a que el ruido no le influía, lo tapo a que el ruido le influía un poquito más porque tiene una pérdida de menor grado, o sea, una conductiva de menor grado, entonces el ruido influye un poco más que en pero los pongo los dos en igualdad de condiciones. En uno va a ser más media que en otro, obviamente. En este no va a importar que yo me ocluya porque ya de por sí su pérdida auditiva le impide que llegue el ruido ambiente. Y en este a lo mejor algo le llega, entonces lo pongo los dos en igualdad de condiciones, vuelvo y le digo al paciente que se va a tapar los dos oídos, que yo le voy a volver a colocar el diapasón en su cabeza y que me diga dónde lo oye. Entonces él antes
Cuando yo tomé beber, lateralizaba el oído derecho. Y ahora con los dos oídos tapados, de nuevo, con los dos oídos tapados y el diapasón puesto en la cabeza, me contesta que lo escucha, ¿no es cierto?, en el oído derecho. Entonces, mantiene su postura, ¿sí? Si en el caso que el paciente, pues, hubiera habido influencia, puede que cambie, ¿no es cierto?, y me diga que ahora lo escucha en toda la cabeza, porque yo logro equiparar este oído con este oído frente al ruido ambiente. Nada más. Entonces ahí van a poder saber si el ruido que había en el ambiente cuando ustedes tomaron la prueba tuvo influencia o no en el resultado. Está claro, esta es una prueba que tampoco tiene notación. Bueno, ya nos quedan en definitiva dos pruebitas que son la prueba de Runge y la de Shelia nada más, que la estamos viendo en la próxima clase.